Bueno, entonces ya, vamos a grabar. Ahora, la idea de esta porción, si bien ahora, pues en sí yo no puse preguntas ni nada, porque son puras parábolas, ¿no? Y las parábolas constan de ciertos elementos. Estos elementos tienen un significado, tienen una interpretación bíblica algunos, porque el mismo Jesús interpretó algunas de estas parábolas. Ahí viene Rocío. Interpretó algunas de estas parábolas para ¿Sí, seguir. Rocío, abre la puerta. Ya le abrí, ya le abrí. Y hay una aplicación de esa parábola en nuestra propia vida, que es lo que pues muchas veces escuchamos en las prédicas de los distintos pastores, pues ellos dan su interpretación, dan su aplicación, muchos a su propia vida, a la vida de la iglesia, a la vida de las personas. Entonces, pues a mí me parecía importante que nosotros pudiéramos reflexionar en eso. Entonces, pues si les parece bien, vamos a leer. ¿Alguien tiene ahí Biblia? Para saber quién me puede ayudar a leer. Vamos a leer Mateo en el versículo 24, la parábola del trigo y la cizaña, que va del versículo 24 hasta el versículo 30. Del 24 al 30. ¿Quién tendrá por ahí? Vas, ¿no? Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué elementos se identifican en esta parábola? ¿Quién quisiera hablar acerca de los elementos de esta parábola? ¿Aileen? Ok, Sí, gracias, preciosa. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí. Ok. Sí, me escucha bien. Ok, pues tenemos al agricultor que siembra el trigo, ¿no? Tenemos entonces al agricultor, a la semilla del trigo que eventualmente se convertirá en trigo, y luego tenemos al enemigo que siembra la cizaña, que eventualmente, bueno, la semilla de la cizaña que eventualmente pues crece con el trigo. Esta, en el estudio que yo estaba revisando, se habla de tanto esta como la que sigue son, y creo que, pues quizás me atrevería a decir que la última también, la de, bueno, no la última, pero la que sigue, que es la parábola de la levadura, son parábolas proféticas, en donde se explica como lo que iba a suceder en cuanto a que estas tres parábolas hablan de la corrupción que se iba a dar dentro de la comunidad del reino, que también pues se puede ver simbolizada como por ejemplo la iglesia, ¿no? Podríamos decir que la iglesia, o lo que debía suceder en la iglesia, o cómo la iglesia debería de haber participado para el crecimiento del reino, pero la realidad de que también la iglesia es partícipe pues, de actos de corrupción, ¿no? Y de una disfunción dentro del reino que pues que el Señor no planificó, pero eventualmente pues fueron sucediendo, ¿no?
yo creo que a mí me llama mucho la atención la parte de que en esta específicamente se dice que hay un enemigo, ¿no? Que está sembrando ahí una cizaña. O sea, la cizaña no cae ahí por coincidencia, no es que ya estaba ahí anteriormente, ni nada, sino que hubo un agente tercero que voluntariamente fue a poner esa cizaña ahí con el propósito de que se destruyera el trigo, ¿no? Entonces yo creo que eso es como que particularmente curioso para mí, esa parte, que hay una voluntad opuesta, hay un antagonista en la parábola. Y también yo creo que como yo identificaría es que el trigo es el pueblo de Dios, es lo que Dios sembró para que su reino diera lugar. Y yo le daría el nombre a la cizaña como toda la corrupción que específicamente dentro de la iglesia, por ejemplo, pensando en capítulos anteriores, podemos pensar en los líderes que supuestamente eran líderes espirituales, pero que realmente, o sea, tenían en sus intereses todo menos el crecimiento espiritual del pueblo de Dios, ¿no? Que realmente hacían muchas cosas menos el traer el reino de Dios a esta tierra. Entonces yo así pondré, trigo es el pueblo de Dios y las cizañas son todas las personas que supuestamente están dentro del reino, pero que hacen cosas opuestas para que el reino suceda. Y también algo muy curioso es que la cizaña, o sea, físicamente se parece mucho al trigo. Es un poco difícil identificar cuál es cuál. Por eso para mí tiene sentido que diga el agricultor, ya nos sembraron la cizaña, y que diga, no la podemos separar, porque no vaya a ser que por querer quitar la cizaña, quitamos el trigo, porque se parece, no es tan fácil identificar qué es qué, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, como por ejemplo el otro día platicaba con Alfonso, decía, pues la gente que está ministrando, que está supuestamente adorando a Dios en la música, por ejemplo, no tenemos forma de saber quién realmente está adorando a Dios o quién está ahí por otras motivaciones, ¿no? Nosotros es muy difícil saber eso. Eso a lo mejor a la larga se ve, o realmente solo el agricultor es el que tiene la capacidad de diferenciar, ¿no? Quién sí es trigo y quién es cizaña. Entonces, y también en la parte, como que todo hace clic para mí, porque también en la parte de que mencionaba que es una parábola profética, pues está hablando de un juicio final, ¿no? Porque dice, a su tiempo, o sea, vamos a separar, pero ahorita no porque es difícil identificar, pero va a llegar un tiempo en donde ya vamos a poder identificarlo y en su tiempo vamos a poder separar la cizaña del trigo. Ok, excelente. ¿May? Yo creo que nada más nos faltó un elemento, que son los hombres que se quedaron dormidos. Eso, sí. ¿Sí? Porque dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. O sea, ahí se está refiriendo a que nosotros, a los que nos confió, a los que nos dio, a los que nos estamos durmiendo. Y mientras nosotros dormimos plácidamente, está llegando el enemigo a sembrar esa cizaña. Entonces, también nos está hablando a nosotros de que estemos bien despiertos, porque nos quedamos dormidos, o sea, porque nos distraemos en otras cosas, y siento que ese es otro elemento que a mí me brincó así muchísimo, ese de los hombres que se quedan, caray, o sea, como que hay cosas que te llegan, ¿no? Y para mí fue esa, el de los hombres que se quedaron dormidos. Y en ese momento es cuando llegaba el enemigo. Exacto. Y si se acuerdan cómo empezó toda esta pandemia, ahorita la palabra, que empezamos con los 3 compromisos para la pandemia, ¿se acuerdan que empezamos, que les envié la prédica de Itiel Arroyo cuando todo esto empezó? Que decía, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Enfócate en Jesús y mantente despierto. Mantente despierto, que era lo de la parábola de las 10 vírgenes, de que si somos sensatos, insensatos, que si estamos cultivando aceite para nuestras lámparas. O sea, efectivamente va enfocado en mantente despierto, ¿verdad? Alfred, ¿querías comentar? ¿Sí?
Sí, a mí, por ejemplo, sí, estoy de acuerdo con todo y también me llama mucho la atención la parte en la que, ¿por qué no se limpió el cultivo, ¿no? Porque en realidad nadie tiene la capacidad de juzgar a nadie. Por eso yo siempre he dicho y siempre he tenido esta mentalidad de, en realidad, hasta el final sabremos quién es y quién no es. Como decía Aileen, la cizaña y el trigo son igualitos. Y a veces podemos decir, mira, ese seguro es cizaña, pero quizás los últimos años de su vida se convierte y todo es bueno, pero ¿por qué? Porque no nos decir, esto es malo, ¿no? Y cortarle su proceso, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, porque a veces tendemos a hacer eso, juzgamos y ese juicio hace quitar a esa persona de ese proceso en el que estaba, capaz estaba en un proceso de rebeldía, pero solo Dios sabe que su final era bueno. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser la cosecha? Hasta el día final, en el cual ahí sí no hay vuelta atrás. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Mientras existamos, tenemos esperanza de que el siguiente segundo, si tú y yo nos arrepentimos, estamos del otro lado. Pero por eso hoy no podemos hacer esa división. Y por eso hoy tenemos que crecer juntos. Porque hoy en realidad tú puedes ser cizaña como yo puedo ser trigo o viceversa. Entonces, pero al final yo siendo cizaña, al final le puedo volver trigo. Así es. Y Y por siempre fue un eso, trigo, ¿no? No estaba en proceso. sí, y por eso siento yo que, ¿te acuerdas que la semana pasada que hablamos, ¿verdad? De la primer parábola, que decíamos, ¿no? Que hablábamos de la parábola del sembrador y al principio que decían hasta pareciera que el sembrador está sembrando la semilla así como descuidadamente, porque no se está fijando en qué terreno la está sembrando, ¿no? Y bueno, ahora nos damos cuenta que no es que sea descuidadamente, ¿verdad? O sea, es porque vamos a pasar ese proceso, es porque quizás esa tierra, si se le arrancan los espinos, pues va a poder ser buena tierra. Es que quizás esa piedra, esa tierra con piedras, ¿verdad? El Señor le va a dar con su cincel, con el picos, la deshace y se convierte en buena tierra, ¿no? Entonces, ahí también fue donde entendí, ok, entonces por eso es que la semilla debe ser sembrada, ¿no? Y aquí el sembrador, en esta parábola específicamente, pues sí, se supone que este sembrador es Jesús, ¿verdad? Vemos que la buena semilla, pues es la palabra de Dios, el enemigo es Satanás. La cizaña también, fíjate, dice que la cizaña pueden ser falsas doctrinas, personas que lleguen, ¿verdad? Cosas que van entrando a nuestra vida, son los hijos del maligno, pero los hombres que dormían, dicen nosotros, los encargados de cuidar el campo, el crecimiento de las personas. Entonces, sí, efectivamente, pues tenemos una responsabilidad. Y ya después habla que le va a decir a los segadores, ¿verdad? Y aquí dice que los segadores, pues son los ángeles, ¿verdad? En esta parábola en específico, sí da Jesús la explicación después, y ahí es donde él dice todo esto, ¿no? Pero finalmente, después nosotros somos los encargados de sembrar la semilla, de llevar la palabra de Dios. Ahí es Jesús. Pero me llamó la atención también en cuanto a la cizaña que decía, cuida a tus hijos, cuida a tu familia, cuida lo que ves, cuida lo que oyes, porque quizás estás dejando entrar cizaña a tu corazón, ¿no? A lo mejor no eres, pero dejas entrar cizaña a tu corazón, a tu vida o a tu hogar o a de tu familia. Pero algo que también me llamó mucho la atención desde el principio de este capítulo, que decía que Mateo era como que el libro central de la Biblia, como que el libro base de la Biblia, que es donde se une el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde todas las profecías se cumplen de Jesús y ahí Mateo se dedica a darlas a conocer. Pero dice que el capítulo 13 es el capítulo central del libro de Mateo. Y dije yo, wow, llegamos a una parte así como que súper importante.
Y ahorita en unos versículos más dice que el versículo 33, que es la parábola de la levadura, es el versículo fundamental del capítulo base del libro base de toda la Biblia, ¿no? Del libro central. Entonces, es algo que decía Aileen ahorita. O sea, si ustedes recuerdan cómo iniciamos todo Mateo, empezaron a hablar de que había nacido el rey de los judíos. Unos sabios del oriente distinguieron su estrella en el cielo y vinieron a adorar al rey. ¿Qué sucedió? Que ese rey, ¿verdad? Bueno, creció su infancia, adolescencia, cuando llegó su tiempo, él empezó a darse a conocer. Fue con Juan el Bautista lo identifica, lo bautiza, aunque no quería, pero él dice quién era. Él, en ese momento, él lo reconoce y delante de él, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Poco a poco Jesús va mostrando su autoridad. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que era la autoridad de Jesús en las distintas áreas, en las enfermedades, en los fenómenos naturales, autoridad sobre perdón de pecados, ¿verdad? Y la soberanía de Jesús, él la fue demostrando poco a poco, demostrando quién era, ¿verdad? Al final, ya cuando dice hasta sobre el día de reposo, que es cuando viene el quebrantamiento. Pero también vimos a lo largo de este capítulo cómo Jesús nos mostró el manifiesto del rey. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Aprendimos también acerca de la relación de los siervos con el rey, de la relación de los súbditos del rey con otros súbditos del rey. No sé si se acuerdan ese capítulo en el que, o sea, todo lo que estamos hablando es acerca del reino. Este capítulo nos habla del rey, de un reino que dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las parábolas hablan del reino de los cielos, ¿no? Todas son un ejemplo, como dice alguien, son proféticas, hablan de lo que va a pasar. En esta específicamente dice, ¿por qué? Porque se va a quemar cuando al final de los tiempos, ¿verdad? Va a ser al final de los tiempos. Hablándonos de lo que sucederá ahí. Entonces, bueno, pues esta parábola sí, definitivamente también es importante y que nos haga despertarnos, ¿verdad? Pero vamos a leer la siguiente parábola, la de la semilla de mostaza, versículos 31 y 32. Alfred, por ahí ¿me pueden leer ustedes allá? Estoy a mi Ya. Dice, les refiero otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Aquí esto está bien interesante porque si escucharon las enseñanzas que les mandé, nos dejaron en shock. Uno dijo una cosa y otro otra, ¿verdad? Y dices, wow, a ver, ¿cómo podemos entenderlo nosotros? ¿Quién quiere decirme? Clau, ¿tú puedes hablar los elementos de esa parábola? ¿Qué elementos identificas ahí? Ahí nos habla, el reino de los cielos es semejante al grano, o sea, está el grano de mostaza. Ajá. Pues el hombre que siembra. Ajá. Y un árbol, ¿no? Ajá, esa semilla se convierte en árbol. Luego las aves del cielo. Ajá. Y hacen nido en sus ramas. Ok, prácticamente esos son los elementos, ¿verdad? De esta parábola. ¿Y qué podríamos nosotros entender de ella? Ya les sabía. ¿Qué podríamos entender de esta? Que hay que como hacer crecer. Ajá. ¿Cómo entiendes, Clau, eso de la semilla de mostaza? Porque habla de la semilla es la más pequeñita, ¿no? A ver, aquí está.
Grano de mostaza, ajá. Te voy a cerrar ya. Ok, el grano de mostaza. ¿Qué significaría el grano de mostaza? Hubo ahí diferentes interpretaciones del grano de mostaza. Así que Aileen quería decir algo. A ver, Aileen. Pues tal cual no podría contestar la pregunta que dices de grano de mostaza. Para mí más bien, o sea, lo que representa es que El crecimiento. o sea, el grano de mostaza sí es una semilla que va a crecer, pero no tiende a crecer tan grande a un árbol. Entonces, cuando está diciendo que iba a crecer tan grande como un árbol, y no un árbol chiquito, o sea, un árbol enorme al nivel de que las aves pueden hacer nidos en sus ramas, o sea, no es una plantita, estaba señalando una semilla que pues está creciendo de manera pues extraordinaria, ¿no? O sea, no era cualquier semilla. Y a mí me hace como que hacer la referencia de que otra vez esta semilla es una semilla del Señor y que crece de manera extraordinaria, no es como cualquier otra semilla. Y también creo que hace referencia el árbol, o sea, de que crece un árbol. El árbol hace referencia a el reino, es un imperio, o sea, crece, algo pequeño crece a un imperio, algo muy grande, que ese es como el plan para el reino. Pero ¿qué pasa? Que las aves, o sea, a través de, igual en el judaísmo, las aves solían simbolizar el mal o demonios o Satanás, algo así. O sea, tenían como, o sea, simbolizaban cosas muy oscuras. Entonces, el hecho de que en el reino del Señor llegaban aves a hacer sus nidos y a vivir ahí, pues habla de que otra vez, es como que una referencia otra vez a la corrupción, ¿no? Que se cuelgan de las ramas del Señor los corruptos, ¿no? Y que la corrupción da lugar dentro del mismo árbol del Señor, que no deja de ser del Señor, pero hay corrupción ahí, ¿no? Hay aves que están anidando ahí. De hecho, me gusta mucho esto que les voy a leer, que, dice, que es de Morgan, que es uno de los teólogos que leo en el comentario que estudio, que dice, esta palabra describe precisamente en qué se convirtió la comunidad del reino en las décadas y siglos después de la cristianización del Imperio Romano. En esos siglos la Iglesia creció considerablemente en influencia y dominio, como una semilla, ¿no? Que crece de manera extraordinaria. Pero fue un nido para mucha corrupción. Las aves haciendo sus nidos en las ramas probablemente se refiere a elementos de corrupción que se refugian en la misma sombra del cristianismo. Ok, excelente. Sí, porque fíjate que este, hay otras interpretaciones y yo me quedé en la primera parábola, las aves son las que se roban las semillas, efectivamente. O sea, en la parábola del sembrador, las aves son las que se llevan la semilla que cae en la tierra, ¿no? En el camino. O sea, sí es el enemigo, representando al enemigo. Y aquí hay algunos que la han interpretado de una manera diferente. Dice, cuando la palabra es predicada a simple vista aparenta ser algo insignificante que no dará algún provecho, pero que a su debido tiempo y cuidado se vuelve valioso y por lo tanto todo lo que necesitamos de Dios, buscamos refugio en el reino de Dios, prácticamente convertimos ese árbol en nuestro hogar y ese árbol es el reino de Dios. Dice que las aves son los creyentes y ahí pues oímos la otra que no, ¿verdad? Nada que ver. Fíjense, esta otra dice, en esta parábola se encuentra el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de su comienzo pequeño, tendrá finalmente un crecimiento sobrenatural. Sus ramificaciones se extenderán un día hasta los confines del universo, hasta que la creación misma sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. Fíjense, esta me dio ternura esta interpretación. La semilla de mostaza es la palabra del Señor que es esparcida y tan pequeña en un inicio, pero tan poderosa para hacer crecer árboles frondosos. Ahora el reino se ha esparcido tanto
que como pajaritos podemos nosotros llegar a cobijarnos entre sus ramas. O sea, cómo es de que pueden verlo de diferentes maneras, pero pues definitivamente necesitamos entender que todas las parábolas nos están hablando, como dice Aileen, del trigo y la cizaña, de esa corrupción, de esa contaminación, de lo puro, de lo que vino el Señor Jesús a sembrar, que en medio de lo que Él sembró en esta tierra se metió esa cizaña, se contaminó, ¿verdad? Se corrompió, pero Él no quiere arrancarlo, lo ha dejado crecer junto. Y eso es bien importante que lo entendamos. Una, pues como dice Albert, no vamos a hacer juicio a nadie, ni vamos a catalogar a nadie, ni a nada le vamos a decir que sí o que no, es trigo o es cizaña. Pero otra, para que también nosotros tengamos cuidado, para que sí pasemos como que un filtro de lo que nos comemos, de lo que nos alimentamos, de lo que estamos escuchando y podamos diferenciar. Ahora, algo que me ha llamado la atención y me quedé pensando en eso, es que aquí nos está hablando del reino. Y en alguna de las prédicas, que en un principio yo dije, pero ¿qué quisieron decir con eso? Que no era lo mismo el reino que la iglesia, ¿no? Y entonces ya después entendí, dije, lo que pasa es que aquí el Señor está hablando de un reino, y un reino requiere para empezar, o sea, para que haya un reino, necesita haber un rey, por supuesto, necesita haber súbditos, pero necesita haber un territorio en donde está ese reino. Entonces, si el Señor vino a establecer el reino, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En dónde está el reino de los cielos ahorita establecido? En el cielo, en la tierra, ¿en dónde? Y el reino milenial de Jesús, ¿dónde se va a establecer? O sea, porque sí se necesita un territorio y por eso el Señor nos está hablando En la aquí, tierra. en la tierra, está estableciendo, el reino de Dios de hecho está en nuestro corazón, ¿no? O sea, el reino de Dios está rigiendo nuestras vidas, nosotros nos estamos alineando a la autoridad de nuestro rey, poniéndonos bajo su autoridad, viviendo en el reino de Dios. Dice, aquí estamos, pero no somos del mundo, ¿verdad? Somos ciudadanos de otro reino, somos ciudadanos del reino de Dios. Pero por eso el Señor quiere que entendamos cómo es que está el reino de Dios ahorita, cuál es el estado del reino en este momento, con esa contaminación, con esa cizaña. Ya creció, se extendió, se ha extendido, pero siguen entrando, ¿verdad? El enemigo metiendo gente, ¿verdad? Para contaminar. Entonces, esta de la semilla de mostaza y las aves, pues sí, definitivamente vemos que las aves son las que roban la semilla, las que vienen a contaminar, ¿verdad? Alfred. Sí, yo creo que aquí algo es importante, es el ejemplo que puso Aileen sobre Morgan, que Ajá. habla específicamente del Imperio Romano. ¿Qué es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Entonces, ¿qué vino a hacer Roma al cristianismo? Vino a desfigurarlo, vino incluso a quitar libros de la Biblia, vino a a adoctrinarlo, vino a modificarlo, vino a trastornarlo. Entonces son esos pájaros que vinieron y pusieron sus nidos y anidaron. No son parte del árbol, en realidad no es el diseño del árbol, pero el árbol es tan grande que tuvieron cabida para... En realidad el árbol por diseño no era su función, ni son parte del árbol, ni es la naturaleza del árbol, pero estas aves vinieron y anidaron y se están robando los frutos del árbol, ¿no? Se están robando a las personas, las están literalmente dañando, ¿no? Yo me imagino que está creciendo ese árbol como tú, si pones una papaya, ¿no? Y ya dices, esta está para mañana y vas, chin, los pájaros se comieron la papaya, me la picotearon toda, ¿no? Ya no sirve. Pues así está, ¿no? ¿Y en qué momento sucedió? En el apogeo de poder de la iglesia cristiana, no del pueblo judío, de la iglesia cristiana, que fue justamente cuando Roma dice, no, esto está buenísimo, pum, nos volvemos al cristianismo, ¿no? Entonces,
estaba siendo un exponencial hasta no hace mucho. Habría que volver a ver las estadísticas. El cristianismo, gracias al catolicismo, era la iglesia más grande. Hoy está, hoy está disminuyendo, hoy los musulmanes están creciendo y muchas otras, ¿no? Entonces, yo creo que es muy específica para este tiempo, pero ¿qué utilidad nos da hoy el saber que en este árbol están anidados aves que están dañando los frutos? Que esas sí continúan, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Exacto. Saber, esto es como literalmente era una profecía, pero hoy ya lo vemos como un suceso histórico, ¿no? Lo vemos como ese suceso histórico de cómo fueron sucediendo las cosas y en qué momento se fueron dando y es la razón por la cual hoy tenemos una iglesia pues llena de infecciones, llena de mal frutos, llenas de hojarasca, llenas huecas. Literal, hay frutos, pero están huecos porque las aves se han comido el fruto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Limpiar, de primer lugar, saber que no somos esas aves, ¿no? Que nosotros no nos estamos comiendo los frutos, ¿no? Sino realmente estamos dando frutos, estamos embelleciendo al árbol, que eso es a lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ser esos embajadores realmente de Dios, ¿no? Amén, amén. Me gusta que la anterior parábola, el buen sembrador era Jesús, de esa buena semilla. Así es. Y esa buena semilla somos tú y yo. ¿Y quién vino a sembrar la mala semilla? Satanás, ¿no? Entonces, todo aquel que viene de Jesús es buena semilla. Todo aquel que viene del diablo es una mala semilla. Entonces, si nosotros somos injertados en la vid, daremos fruto y buen fruto. Si venimos y procedemos de una mala intención, pues seremos insertados y daremos mal fruto, ¿no? Seremos esas aves de rapiña, ¿no? Así es, así es. Así es lo que una frase que escribí que decía, este es el cuadro de la cristiandad hoy en día. Y así es, exactamente, ¿verdad? Y bueno, a ver allá, May, ¿tú nos podrás leer la parábola de la levadura, que es la central, es la parábola central del capítulo central del libro central de la... Sí. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. ¿Qué elementos encuentras ahí? Bueno, otra vez el reino de los cielos, o sea, nos está planteando que estamos en el reino de los cielos, la levadura, ¿sí? Y que lo metió en la harina, lo que explicaba el pastor, ¿no? Que nos hizo las pizzas ahí. Sí. Que explicaba la levadura, cómo va, cómo alimentándose para poder crecer y para poder... pero también dijo que había como que varias interpretaciones acerca de por qué eran 3 medidas. ¿Por qué en 3 medidas? Si se refería a cuerpo, alma y espíritu, o si se refería a por qué eran esas 3 medidas, como que sí había algo ahí que cada quien como que había interpretado distinto. Así es. ¿Y qué significaba la harina y qué representa la harina y qué representa la levadura? La harina, la levadura es lo bueno, o sea, es la levadura, porque es lo que va a crecer, ¿o no? Lo que alimenta la harina. Y es lo que, sí. Es que aquí él decía que lo que alimentaba la levadura era lo dulce, el azúcar, entonces no sé si es la harina. Es que eso de que me digas que es el centro del centro del centro, ya me hiciste que piense yo que no estoy pensando. Ahí. Pues en la que nosotros estudiamos lo escribe justo al revés, porque aunque yo creo que se complementan mucho las tres, o sea, por algo están escritas como que juntas,
porque aunque, o sea, si entendemos que el árbol va a crecer porque es de una semilla, y no es cualquier semilla, es una semilla extraordinaria, o sea, va a crecer de manera extraordinaria, ¿no? Y es buena, pero en ese crecimiento también hay el crecimiento de nidos, o sea, entre más ramas, más nidos, ¿no? Más pájaros pueden hacer nidos. Es como que lo mismo acá, tal cual, o sea, la levadura como nosotros lo estudiamos, representa la corrupción dentro de la misma iglesia. O sea, la harina es la iglesia y la levadura es la corrupción. ¿Y por qué así? Porque, bueno, en nuestro estudio, porque dicen que la levadura se usa consistentemente como una representación del pecado, ¿no? Hasta Jesús decía de que, ay, ustedes que no entienden, que les decía a sus discípulos, cuídense de comer pan con levadura, ¿no? Como que siempre la levadura simbólicamente representaba algo impuro, la corrupción, el pecado. Y también, por ejemplo, lo podemos pensar, ¿por qué? Porque ellos estaban acostumbrados más bien a comer pan sin levadura. O sea, el pan con levadura tenía pues como esta connotación pues negativa, ¿no? Como de, ay, no, ese es pan de segunda, ¿no? O sea, ese está contaminado con cosas que no es pan de verdad. El pan de verdad es el pan sin levadura. Entonces, siempre la levadura como que llevaba esta connotación negativa. Y por eso explican acá los teólogos del estudio que estamos haciendo que es así. Entonces, la harina es la iglesia, la levadura es la corrupción dentro de la iglesia, que se mezclan. Y también, pues ya mezclada la levadura con la harina, no vas a saber cuál, es casi imposible poderlo separar. O sea, ya es imposible. El tema es después cuando se empiece a hornear, pues ya vas a ver que se infló porque tenía levadura. Entonces, igual se me hace un poco similar a la primera, la del trigo y la cizaña, ¿no? Ya hasta que es el final de la cosecha, hasta que se formaron las espigas, ya puedes ver cuál era trigo y cuál era cizaña, lo mismo, ¿no? Ya puedes ver qué parte era la harina y pues, o más bien identificar que era harina contaminada con levadura. Para mí, ¿se me escapó algo más? ¿Solo era eso? También la parte de la mujer, creo que en cuanto a lo de las 3 medidas que ustedes mencionaban, acá estudiamos que las 3 medidas más bien simplemente representaban demasiada harina. O sea, para una mujer no utilizaría tantas medidas. Decía que 3 medidas es como para pan para 100 personas. O sea, no es como que casualmente en tu día a día, para tu pan de la tarde, vas a hacer vas a utilizar tanta harina, no vas a hacer tanto pan. Entonces hablaba de que esta es una mujer extraordinaria. O sea, el crecimiento es extraordinario. También aquí como que yo lo podría empatar con lo de la semilla, ¿no? Pero en esta, para mí, la mujer más bien es como, tiene malas intenciones. No lo empataría con el agricultor, porque la semilla del agricultor era de buena semilla porque era un buen agricultor. Y aquí más bien la mujer la esconde, o sea, está escondiendo la levadura dentro de la harina. Está haciendo ahí algo escondido porque era algo malo que estaba haciendo, lo está escondiendo, no quiere que sepan, que se aprecie o que la gente esté enterada de que ese pan tiene levadura. Está haciendo ahí como que un acto corrupto, ¿no? Y, y también, o sea, como en contraste, también crece pues demasiado, ¿no? O sea, tanta harina con tanta... Yo, por ejemplo, ahí esto es interesante porque, o sea, el pan infla de una forma natural, la harina infla de una forma natural, le pones levadura para que infle de una forma artificial. Entonces, literalmente, ¿qué está diciendo Jesús? Para mi entender, desde esta perspectiva en la que la levadura es negativa, es que el crecimiento de la iglesia es artificial, no es real. Y no sé, me imagino a un Cash Luna, por decir, ¿no?
que algunos lo critican o etcétera, que tienen iglesias enormes, pero de la cual no sabemos si el fruto es real o no es real, o simplemente fue levadura, ¿no? Iglesias de 30,000 personas, iglesias de 50,000 personas, que están creciendo, pero puede que sea levadura, como puede que no, que realmente fue una harina que creció naturalmente, pero habrá otras que llegó una mujer y les puso, miren, nos vistamos fashion, si eres gay, puedes ser cristiano, ¿no? Cosillas así, ¿no? Que es la nueva tendencia. Tendencia. Es la nueva tendencia de amoldarnos al mundo con levadura, porque lo único que importa es tener una iglesia de 30,000 personas. Exacto, exacto, si está totalmente contaminado, ¿no? Sabemos que está contaminado, por eso es que siempre comentamos, o sea, no hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta. ¿Por qué? Porque en todos hay cizaña, en todos hay, ¿verdad?, levadura, en todos hay aves que están queriendo quitar y arrebatar la palabra, la semilla que está cayendo en una persona. Así es que pues sí, es bien importante que identifiquemos esto, o sea, todo esto es un reflejo de la condición de la cristiandad hoy día. Y bueno, pues sí, aquí el Señor está hablando todo el tiempo de el reino de los cielos. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Y les digo que sí me llamó la atención este pastor que dijo, no confundamos el reino de los cielos con la iglesia, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? La iglesia somos nosotros somos el cuerpo de Cristo, y aquí el Señor está hablando del reino, de lo que Él vino también a establecer. También eso, pues, se ha contaminado. Ahora viene aquí una pequeña explicación del uso que Jesús hace de las parábolas. Se los voy a leer, dice. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿se acuerdan que eran las parábolas de los misterios, verdad? Leímos la semana pasada que eran las parábolas de los misterios. Entonces, ahora el Señor ya iba a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo, cosas que ya estaban ahí establecidas, Él lo iba a declarar. Y no sé si, ¿quién me puede ayudar ahí? Madre, Clau, Mike, ¿quién quiere ayudarme a leer la explicación de Jesús a la parábola de la cizaña en los versículos 36 y 37? Hasta el 43, perdón. Dice, todo esto habló Jesús. ¿Tenemos sonido? Acá. Y Jesús explica la parábola de la cizaña en la 36, versículo 36 hasta el 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, excelente, ¿verdad? Aquí pues ya habíamos reflexionado de todo esto y como comentábamos desde el principio, o sea, esto está hablando, o sea, son profecías que todavía se van a cumplir, porque la siega va a ser al fin de los tiempos, va a ser al final. Entonces, todavía está el tiempo de la cosecha, todavía estamos sembrando, todos estamos sembrando palabra de Dios en otras personas. Cuando Jesús estuvo aquí, Él fue el que sembró la semilla, inició este trabajo. Él, ¿verdad? Inició este trabajo. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora nosotros estamos encargados de eso. Ahora somos sus representantes. Somos los representantes del sembrado
y estamos sembrando la semilla y haciendo el trabajo que el sembrador nos encargó, ¿verdad? En todo tipo de terreno. ¿Mike? Bueno, y aquí nada más creo que lo que aumenta o lo que veo diferente es que ahí ya hace la clasificación entre los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Ajá. Yo entiendo que los que sirven de tropiezo son los llamados cristianos y están sirviendo de tropiezo a los cristianos. Los que hacen iniquidad son los que están fuera, totalmente. O sea, son los otros, son los que, los asesinos, los que no reconocen a Jesucristo. Pero los que sirven de tropiezo son los que están dentro de la iglesia, los que están metidos entre nosotros y están sirviendo de tropiezo a los mismos cristianos. O sea, como que ya los juntó. O sea, ahí dijo, estos son igual que estos y van para afuera, ¿no? Así o sea, es. pero sí separa a los dos, o sea, sí. Ajá. Pero es lo mismo que dice allí, o sea, aquí está hablando de toda la corrupción que hay dentro de las mismas iglesias. Ajá. Que se contaminó el reino, ¿verdad? Ya se contaminó. Muy bien, ahora vamos a leer ya otra pequeñita, versículo 44. Clau, ¿nos quieres ayudar a leer el 44? El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahí ¿qué elementos identificas ahí, Clau? El tesoro escondido en un campo, el hombre que lo halla, y pues que va y vende todo para comprar ese campo. Ajá. ¿Cómo podríamos entender esta parábola? Fíjense, está muy impresionante. En primera, acuérdense, todo nos está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso va, dice, por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde escondió el tesoro. ¿Qué significará esto? Voy a leerles aquí dice, aquí enseña que el reino de Dios llega a nuestras vidas de manera gratuita, pero debe ser lo más valorado en nuestra vida. Jesús nos dice que Él debe ser lo primero en nuestras vidas, incluso antes que nuestros padres, hijos, esposa o propiedades. Debemos tener nuestro corazón en Cristo y en las riquezas del reino y no aquí en la tierra. Aquí dice, el tesoro escondido somos nosotros. El campo es el mundo. El hombre que halla el tesoro es Jesús. Jesús compró con su sangre nuestra salvación. Totalmente al revés. Sí. Totalmente al revés. Sí, yo no lo entendía así para nada. Dice, el tesoro escondido. En esta parábola habla sobre un encuentro accidental entre la persona y Jesús. Y cuando entiendes el valor, estás dispuesto a deshacerte de todo para conservar ese tesoro que es Jesús. Pero está raro que sea al revés. No me checa. Porque dice, el hombre halla, o sea, halla el tesoro. Jesucristo no nos halló. O sea, eso del encuentro accidental no hay tal. O sea, Él no nos encontró. Él nos creó. Él nos puso aquí en este mundo. O sea, no sé, como que yo lo hubiera entendido totalmente al revés. Yo lo entiendo como cuando alguien se acaba de convertir y encontró algo y dice, encontré el tesoro. O sea, es más, hace el ejemplo el pastor, ¿no? Cuando dice, cuando un hambriento le dice a otro hambriento en dónde encontró el pan, en dónde hay pan. O sea, más bien, yo estaba hambriento y encontré el pan y voy y le digo al otro hambriento, ahí está. O sea, como pan. El tesoro escondido, pero no al revés como que me hace un poco de confusión. ¿Sí de confusión. A ver, Aileen, ¿qué nos quiere comentar? Y ahorita les leo más.
Yo creo que, o sea, esto lo que dice May, igual, o sea, yo lo pensaré así. Ay. ¿Qué es eso? Eh, ¿Qué le acabas de sacar de la cabeza? Ay, no. quiero escuchar el tuyo. Pero justamente aquí, Carson dice Ahí que te bajo alejaste del micrófono. hazte por acá porque ya no me escucho. ¿Ya? Ya, tu cuyo. Que justamente, o sea, habla del tesoro porque bajo la ley rabínica, si un obrero se encontraba un tesoro en el campo y lo sacaba, ese tesoro le iba a pertenecer a su amo, o sea, al dueño del campo en donde Terreno. se encontró el tesoro. Entonces, por eso, el hombre que se encuentra el tesoro, o sea, dice, ok, no, esto es demasiado valioso, lo quiero para mí, lo regresa y va a comprar el campo para después, cuando lo saque, ese tesoro pueda ser de él. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que eso fue lo que Jesús quería hacer, ¿no? Quizás, por ejemplo, bajo la ley, por nuestro pecado, nosotros no podíamos ser parte, estábamos separados de Dios por nuestro propio pecado. Y él no podía como que romper el Señor no podía como que romper las leyes y no sé, o sea, robarse el tesoro, por así decirlo. Porque él no iba a robar un tesoro que no le pertenecía, sino que hizo todo porque sabía que ahí era un tesoro, que éramos nosotros, hizo todo por comprar ese terreno, que es este mundo, quizás no porque le importara el terreno, pero porque le importábamos nosotros para que le perteneciéramos pues legalmente. Ok. Sí, ya me hace más sentido. Mi madre, ¿sí? Aquí el otro dice, el tesoro soy yo, el campo es el mundo y el hombre es Jesús, quien se entregó a sí mismo para redimirnos. Entonces, sí, o sea, cada uno podemos, ¿verdad? Podemos encontrar una diferente interpretación y nosotros podríamos decir, pues no es que Jesús me haya encontrado, ¿verdad? Pero Jesús le salió al encuentro a Pablo, ¿verdad? Y ahí fue el cambio, la transformación, Alfred. Pero podemos decir que nosotros vamos a un encuentro con Cristo, vamos a encontrarnos con Cristo y encontramos eso valioso. O cuando por primera vez te comparten la palabra y te entra y te sientes tan emocionado, claro que quieres ir y hacer, o sea, ahí lo podrías ver al revés de decir, yo tuve un encuentro con Jesús y lo valoro tanto que quiero dejar todo como aquel escriba cuando escuchó a Jesús que dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, que Jesús le decía que pues él no tenía ni dónde recostar su cabeza, que si estaba seguro de que quería seguirlo, ¿no? Pero sí, aquí esta parábola es impresionante porque, bueno, la interpretación que se da es esa, que Jesús nos compró por precio de sangre, que Jesús vino a pagar el precio, ¿verdad? Por todos nosotros. Entonces, para él, ¿qué dice que somos? Su especial tesoro. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, pues sí, como que yo diría, ay, no, ¿cómo va a ser que él me encontró a mí? Sí. No, yo a él, ahí. Sí, o sea, yo creo que esa parte habría como que revisar tal cuál es el verbo que se utiliza originalmente, porque, por ejemplo, para nosotros encontrar ay, me encontré 50 pesos, o sea, no los estaba buscando, yo iba por mi vida y aparecieron aquí, ¿no? Encontrar es como, me encontré es como, me apareció algo, pero yo creo que, o sea, aquí dice hallar, para mí ese verbo es cuando Intención. estás buscando algo porque sabes que lo vas a encontrar. O sea, cuando se está buscando un tesoro, pues es muy improbable que lo encuentres
si no lo estabas buscando. O sea, hay un mapa del tesoro, hay algo, sabes que hay un tesoro, valoras el tesoro y por eso te estás tomando la energía y el tiempo de buscarlo. Entonces, a mí sí, o sea, el verbo hallar, para mí sí habla de que lo estaba buscando porque sabía que había ahí y no fue como que, me lo encontré, ¿no? Como a veces, por ejemplo, en la contraparte, lo que tú decías, Ali, a veces pareciera que en nuestra experiencia sí es así, ¿no? De que andamos por la vida y más bien el Señor nos encuentra a nosotros, ¿no? Porque a veces ni lo estamos buscando tal cual, quizás sí, o quizás lo estamos buscando sin saber que lo estábamos buscando a Él, pero del otro lado de la moneda, su intencionalidad hacia nosotros es real, o sea, Él hace todo e hizo todo para poderse encontrar con nosotros, porque sí nos estaba buscando. Ya me quedó un poco más claro, porque siempre he entendido que Dios nos creó, Dios nos ama, somos su creación, somos su preciado tesoro, pero lo que yo entendía es que somos creación de Él, Él no nos buscaba, Él nos creó. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Él va a salir. Sí, aquí, por ejemplo, no es que nos haya buscado tal cual, sino que nos halló. Yo, por ejemplo, por alguna condición, yo pude ir a determinado lugar y hallé ese lugar perdido y desorientado, ¿no? Me imagino mucho el momento en el que Jesús va en la barca y encontró a una multitud sin un pastor desordenada, ¿no? Tuvo misericordia de ellos, los halló, ¿no? Ahora sí que es como que él tenía un rebaño, él tenía un redil y cuando se da vuelta los halla perdidos. Es como cuando Moisés sube al templo, digo, sube al monte y cuando baja halla al pueblo de Israel adorando a una vaca, ¿no? A un becerro de oro. Los halló perdidos, desorientados, sin una esperanza, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Un hombre halló, Jesús nos halló desconectados de él. Jesús volteó y nos halló perdidos y desorientados, ¿no? Es como cuando Dios halló a Adán y Eva separados de él. Él los hizo perfectos y de pronto los halló desorientados, temerosos, perdidos, angustiados, ¿no? Más bien, el hallar habla más del objeto o de la persona de la cual se está hablando que de la acción del que halló, ¿no? No, ok. Y a ver, vamos a compararla con la otra, en donde sí viene la palabra en sí, buscar. Aquí viene a buscar. Ajá. Madre, ¿quieres leer la perla de gran precio, 45 y 46? Sí, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ajá. Aquí los elementos, sí. Ajá, ¿qué elementos encuentras ahí? El mercader, Ajá. las perlas, la perla preciosa. Es lo mismo. Ok, muy bien. Esos son Ahora, los- aquí sí vemos a un mercader, alguien que compra cosas, ¿verdad? Que anda buscando. Él ahí, aquí sí está buscando algo específico, ¿verdad? ¿Quién sería el mercader aquí? buenas perlas. Buenas perlas es lo que anda buscando, pero ¿quién sería el mercader? Jesucristo, Jesús sería el mercader. ¿Y quiénes son las perlas preciosas? nosotros, Nosotros, ¿verdad? nosotros. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, una explicación, que Jesús es el mercader
que vino a buscar a sus hijos, que son las perlas preciosas, y también vendió todo y nos compró con su sangre preciosa para darnos salvación. Pero aquí sí, fíjate que aquí sí dice buscar, ¿verdad? Él busca buenas perlas. Qué buenas perlas. Ajá. Y habiendo hallado. Ajá, como que es la palabra anterior, ¿verdad? Del tesoro escondido. Que habiendo hallado una perla preciosa, aquí sí, como decía Aileen, como que se halló, es como, o sea, como que nadie busca un tesoro si no está buscando algo. O bueno, a lo mejor estaba limpiando la tierra y chocó con algo y dijo, ay, ¿qué hay aquí? Ay, halló un tesoro escondido. Pero en este caso él sí estaba buscando, halló una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A ver, pero el reino de los cielos, un mercader que busca buenas perlas. El mercader vendió todo lo que tenía y compró la perla, ¿no? Ajá. Ok, sí, ya. Entendí. Vemos en estas dos, las parábolas terminan en que el hombre compra el campo, el hombre compra la perla. Y por eso es que aquí se entiende, ¿verdad? Que él está hablando de que Jesús nos compró con precio de sangre. O sea, para nosotros decimos la salvación fue gratis, pero a Jesús le costó su vida, le costó su sangre, le costó el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿no? Dio todo para comprarnos con precio de sangre, para pagar nuestra salvación, para pagar nuestra condena, ¿verdad? Para quitar la condena de encima de nosotros. Ajá. Así es. Y bueno, a mí me gusta escuchar así las diferentes, miren esta, qué diferente dice. La perla de gran precio. En esta parábola el mercader soy yo, que está en busca de buenas perlas. Hay una búsqueda por conocer la verdad y cuando la encontramos, entendemos el valor del sacrificio en la cruz y no hay nada más valioso. Eso está como hace rato que decíamos, caray, aquí cambiaron todo, ¿verdad? Aquí dice que el mercader soy yo, que estoy en busca de buenas perlas. Como decía Alfred, a veces habrá gente que sí está buscando a Jesús, habrá gente que no está buscando a Jesús, ¿no? Pero pues aquí está al revés totalmente. Dice aquí esta otra, está muy bonita, dice, la parábola revela a Cristo como el mercader. Él dejó su hogar celestial y vino a esta tierra para encontrar una perla de gran valor. Aquí halló a pecadores perdidos y murió por ellos, derramando su sangre. Él vendió todo lo que tenía para comprarnos y redimirnos para Dios. El apóstol Pablo lo expresó así en su segunda carta a los Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Así es. Ajá, así es que bueno, finalmente, pues el Señor hablaba por parábolas, ¿verdad? Y se acuerdan que la semana pasada dijimos para quién eran las parábolas y para quién su interpretación. Entonces decía que la interpretación pues era para los discípulos, ¿no? Para los que conocían la ley. Ajá. Y las parábolas era para nosotros. A los gentiles que no conocían la ley. Ajá. Así es, miren esta cortita, dice. La perla preciosa es similar a la parábola del tesoro escondido. Quien busca el reino lo hallará y con gozo abandonará todo. El comerciante es Cristo que dio todo por nosotros, pagando con su propia vida. Entonces sí puedo entender, a lo mejor yo misma como que decía, ay Señor, pero ¿cómo? O sea, sí me costó oír y volvía yo a oír y decía, y a leerla y entender esto, ¿verdad? Entender esta perla. Ahí no tienen ustedes, Alfred, Aileen, algo de esta, una explicación de esta. Ya. ¿No? De esa no. Bueno, vamos por la última. Alfred, ¿nos quiere leer la última parte de la red? Que es del 47,
47 al 50. Al 50. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué elementos hay aquí? Primero la analogía es la pesca, entonces es la red. Está la iglesia aventando la red o Dios aventando la red. Está el mar. Está pues, las diferentes clases de peces. Y cómo es que ambos peces se pescan. No se puede hacer la selección a la hora de pescar, sino la selección se va a hacer nuevamente hasta el final. Y lo que no sea malo será desechado y lo que sea bueno, pues será echado a la cesta, ¿no? Así es, así es. Y ven que varias veces menciona esto, ¿verdad? Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto se repite en varias. Mike quiere narrar. ¿Por qué lo dice al revés, como siempre lo he entendido? A Yo ver. entendí que iba a ser el rapto y nos íbamos a ir nosotros primero. Y aquí en todas dice que van a llegar los ángeles y se van a llevar a los malos. Y se los van a llevar a ellos primero. ¿Por qué lo dice al revés de como siempre yo creí que era? Pues ahora también yo me he encontrado con eso, porque así nos habían enseñado, pero por eso tenemos que leer. Y por eso, por ejemplo, hablando del rapto, hay los pretribulacionistas, los que son tres tipos, los que creen que antes de la tribulación vendría el rapto, los que creen que a la mitad de la tribulación habría el rapto, y los que creen que al final de la tribulación vendría el rapto, pero no de nosotros, sino ya se llevarán a los malos y no es rapto para nosotros, sino ya no, o sea, vendremos con Jesús a reinar, pero aquí a esta tierra. Entonces, digo, a la hora que vamos leyendo, sí te quedas pensando así como que, a ver, ¿no? Por eso así me pasó. Yo en todas dije, a ver, ¿por qué está al revés? ¿Por qué primero se los van a llevar a ellos cuando se supone que nos llevamos nosotros primero? ¿No? A ver, ahí va Alfredo. A ver, Alfredo, por favor, con manzanas. Lo interesante es que a veces creemos que nos vamos a ir al cielo, cuando en realidad el destino eterno es la tierra. El ser humano es ser humano porque vive en la tierra. Entonces, los que nos vamos a quedar somos los peces buenos, el trigo. El trigo está diseñado para permanecer en la tierra, para disfrutarse en la tierra, mientras la cizaña será excluida y será llevada al infierno. Por eso es que ellos se van. ¿Cómo? Yo no quiero vivir aquí, yo quiero las calles de oro. Y las... pues va a haber nuevos cielos y nueva tierra. O sea, la tierra va a ser... Viviremos en el diseño original, como era el Edén. No, porque también ahí no había casas ni nada y quedamos en que sí iba a haber casas y puestos, sí. Va a haber una ciudad. Y ciudades. Ya no estoy entendiendo. A ver. Oye, dinos, May, lo que pasa es que me quieren confundir. Lo que pasa es que me quieren confundir. O sea, ¿por qué? Yo, o sea, sí entendía yo que no iba a ser en el cielo, pues, pero que sí era un lugar aparte. Dice, voy a casa de mi padre a preparar morada para ustedes. O sea, él fue a casa de su padre a preparar morada para nosotros. O sea, no aquí. No me digas que no vamos a salir. A mí que me devuelvan mis entradas. Así es, pues mira, aquí la cuestión es tener mente abierta y decirle, a ver, Señor, aclárame esto, explícame esto. ¿Se acuerdan que cuando vimos ya en una prédica que les mandé, hablaba a este pastor, me gustó mucho, porque él explicaba, ya no me acuerdo ahorita qué capítulo de Mateo, donde estaba explicando precisamente cómo va a ser la vida.
la tierra. Y entonces les decía yo que a mí me quedaba así como que yo decía, ay Señor, ojalá el cielo, o sea, la vida eterna fuera, que cada quien pudiéramos escoger vivir en el cuento que más nos gusta. Porque como que no me imagino estar en el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo todo el tiempo? Como angelitos tocando el arpa, no, pues no vamos a ser ángeles. Pero él dice que vamos a gobernar. ¿Sobre quién? Pues va a haber personas sobre quiénes va a gobernar. Estábamos escuchando, o sea, va a haber una organización, va a haber gente, va a haber ciudades, va a haber personas encargadas de grupos de personas, etcétera, etcétera. Y esta selección, pues el Señor la va a hacer de acuerdo, ¿verdad? A los galardones, de acuerdo a todo, pues va a ser que el Señor va a dar las asignaciones. Pero efectivamente, o sea, si tú te pones a pensar, Dios creó a Adán para que si se portaba bien se iba al cielo y si se portaba mal se iba al infierno. Ese fue el propósito al crear a Adán. Que señoreara sobre todo lo que él había creado aquí. Ajá. Y entonces, realmente Adán lo creó de la tierra, de los elementos de la tierra. Lo creó para vivir en la tierra. Dice la palabra de Dios que la tierra fue creada para ser habitada, no fue creada simplemente para nada, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta ahorita está contaminada, se ha corrompido. Y el Señor viene a limpiar y a establecer nuevos cielos y nueva tierra, que pues realmente no nos podemos ni imaginar cómo será. El chiste nada más es con que digamos, Señor, yo ahí quiero estar. Donde tú me digas, ahí quiero estar, ¿verdad? Porque son cosas que, bueno, quizás aún no podemos entender del todo. Pero si empezamos a leer estas parábolas que están hablando del reino de los cielos, nadie te lo está contando más. Nadie te está diciendo mentira, ¿no? O sea, tú misma lo estás leyendo de la palabra. Y ahí dice que los ángeles vendrán y será la cosecha, pero la cosecha de la cizaña, y la van a quemar, ¿verdad? Y el trigo se va a los graneros. Y va a ser la limpieza de los peces malos, ¿verdad? Esos los sacan de la cesta y los buenos se quedan en la cesta. Pero finalmente, ¿qué dice? Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, sí me impacta esta parte. Sí me impacta esto. Y yo creo que por algo el Señor quiere que entendamos claramente que vamos, hacia dónde vamos. O sea, ¿se acuerdan que les decía yo? Siento este tiempo como que el Señor nos está dando instrucciones precisas. Si estamos quizás con alguna idea errónea, alguna idea equivocada, a lo mejor nos vamos a ir para otro lado cuando el Señor nos esté hablando y nos esté diciendo que a izquierda y nosotros vamos a derecha, ¿no? Entonces el Señor lo que está haciendo ahorita es agudizar nuestros oídos y ayudarnos a entender realmente. O sea, imagínate qué tal que sea el rapto así y nosotros estemos esperando el rapto. Y que cuando se vaya la cizaña digamos, ay, no me fui, me quedé. No. Fue el rapto y me quedé. Ajá. Entonces, es bien importante que entendamos todo esto que el Señor nos está hablando, porque efectivamente hay muchas enseñanzas que han nacido quizás en el corazón de hombres, porque digo, yo he oído al pastor Armando Alducin, he oído al pastor Juan Manuel Sierra, he oído al pastor Porras hablar del rapto y te dicen tres cosas totalmente diferentes. Y te las dicen con la Biblia. Entonces, por eso yo digo, Señor, yo lo único que quiero es irme contigo. Ya sea aquí en la tierra, en el cielo, donde estés, eso es, ¿verdad? O sea, es el tener una diferencia en eso, de eso no depende de nuestra salvación. Pero sí es importante para nosotros, para nuestra paz, quizás entender eso, ¿verdad? Porque mucha gente, hay muchos textos cuando le preguntan a Jesús acerca de aquella mujer que se casó con todos los hermanos y que le dice, bueno, y cuando sea el reino, ¿de quién va a ser esposa? No, pues de ninguna, ¿verdad? De ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque van a ser como ángeles que ni se casan, ni se dan en matrimonio, y no sé qué. Entonces, ahora cuando lleguemos a esas porciones, va a ser muy interesante ver el contexto en el que el Señor estaba hablando. Por eso es tan importante este estudio que estamos haciendo versículo por versículo,
porque vamos entendiendo el contexto en el que se van dando los textos. Y aquí el Señor está hablando del reino de los cielos. Recuerden, la iglesia que somos nosotros, vamos a vivir en el reino de los cielos. Pero el Señor está hablando del reino de los cielos, ahorita está hablando de ese reino y cómo lo está asemejando. ¿Quiénes son esos que está seleccionando? Los que van a ser los súbditos del rey. ¿Verdad? La perla de gran precio es el súbdito del rey. Ese tesoro en el campo es el súbdito. Los peces vamos a ser nosotros, ¿verdad? Los que nos quedemos con él en ese reino, los que vamos a adorar al rey. Y bueno, veamos esta siguiente porción, 2 versículos nada más. Pati, ¿tienes? Hola, hola, Pati. Ay, no te saludamos. ¿Tienes ahí tu Biblia que me puedas ayudar a leer versículos? Dime si lo ves bien, si no, no importa. Fíjate que no lo veo muy bien. Aparte se me quedó allá abajo. Ah, bueno, no importa, no importa. Ok. Clau, ¿nos puedes leer 51, 52 y 53? Bueno, mi madre no sé si quiera leer. ¿Puede leer mi madre? Muy bien. Muy bien. Lee muy bien y fuerte. La maestra siempre escoge que lee bien. Es el de la red, ¿verdad? Sí, tesoros nuevos y viejos. 51, 52 y 53. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. A ver, aquí, ¿qué entendemos? ¿Qué elementos hay aquí? Cosas nuevas y cosas viejas. Ajá. El padre de familia Padre de familia. que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ajá. Déjenme. O sea que finalmente de un mismo cajoncito, de un mismo cofre, pueden salir cosas buenas y cosas malas. Y el padre de familia es el que va a saber, familia es Jesús. El cofre pues somos nosotros, los que estamos adentro, y él va a hacer ahí la división, ¿no? Ok. Entonces, ¿Alguna así otra es. idea de esta parte? Yo estuve oyendo hace rato al pastor de una prédica de la cizaña y bueno, es que hay muchas, de la cizaña y El trigo. y el trigo, hay muchas, pero bueno, de las que tú mandaste, la primera, esa fue la que estuve oyendo hace un rato. Y sí estuvo diciendo varias cosas y yo estuve anotando algunas, pero no creas que me dio mucho tiempo de anotar así como que versículo por versículo, sino que nomás como que en forma general fui anotando cosas. Te escuchamos. Sí, pero déjame ver. Ahora déjame buscar. Bueno, búscala mientras Aileen nos quería decir algo. Mientras búscalas, Pati, para que ahorita nos digas mientras Aileen dice. Para mí, más bien como que hace referencia a, bueno, primero les pregunta que si habían entendido, o sea, sí escucharon, pero entendieron lo que les acabo de decir, y los otros dijeron que sí, o sea, yo entiendo que, pues, Jesús no les dice, no entendieron, ¿no? Porque sí hubo ocasiones en las que les decía, ¿sí me escuchan? Sí, quedito. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, sí. Es que decía que Jesús les pregunta, ¿no? A ver, ya les dije como que, o sea, hasta les dije parábolas proféticas, les dije cosas que tienen que saber, cosas por las cuales tienen que estar alertas. ¿Lo entendieron, sí o no? Y ellos dicen, sí entendimos. Yo creo que realmente sí lo entendieron porque hay otras partes en donde Jesús les dice, no entienden, o sea, que sí los corrige y les dice, ay, como que hasta siento que Jesús Dios, ay, como, no entendieron, ¿no? Dicen que sí, pero no.
pero aquí no les dice nada. Pero después dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Aquí como que les estaba diciendo, parte de su rol, ahora que ustedes conocen la verdad, que entendieron estas nuevas verdades, ahora ustedes tienen una responsabilidad. Son como los padres de esta familia. O sea, cuando no sabes, pues no tienes ni la capacidad para hacerlo. Pero en el momento en el que, en el que entiendes la verdad, en que la comprendes con tu mente, con tu corazón, entonces ahora tienes una responsabilidad de atender a toda la familia. Tú eres eres como un padre de esta familia. Y para mí no necesariamente las cosas viejas es algo malo, simplemente está señalando para mí cosas viejas que es como conocimiento que antes tenía, que quizás no había como que no te había caído el 20, ¿no? O sea, como a veces a nosotros nos pasa es que esta parábola ya la había leído, ¿no? O esta porción ya la había leído, pero nunca la había comprendido. Y de repente el Señor me revela esa verdad y ahora tengo un conocimiento nuevo, pero también puedo utilizar el conocimiento antiguo, ¿no? De mejor manera y eso me da como que una perspectiva más amplia. Entonces tampoco se trata de desechar lo que ya sabía, pero cuando la verdad viene a mí, cuando viene este discernimiento o esta revelación a mi vida, ya puedo utilizar todo, ¿no? De hecho, en un curso que estamos tomando, el de Ruta 21 Salí, ves que dicen que parte de recibir la revelación del Señor implica memorizar algunos versículos y a veces no los entiendes al 100, ¿no? Tampoco se trata de ir a ciegas, pero a veces realmente no llegas a comprender todo. Pero después, poco a poco, conforme el Señor te va explicando las cosas, empiezas a entender más y más y más. Entonces ya le das uso a esas cosas viejas, a ese conocimiento antiguo y ahora a este nuevo conocimiento y ahora tienes realmente las herramientas y la responsabilidad de ser padre de esta familia. Ok, excelente, excelente, excelente. Pati, ¿tienes algo? Pues sí, pero no le hallo ni pies ni cabeza porque como no le anoté los versículos, Bueno, no sé a qué corresponde. ok, no A ver. no te preocupes. Léelo. ¿Quieres Dice, la leerlo? maldad nunca avanzará hasta un punto tan alto. ¿Cómo? Espérame. Más bien, ¿qué entendiste? O sea, no leas lo que notaste, sino... Ujú, sino que entendí. Sí, que hace cuenta la maldad y la bondad van más o menos parejas, pero dice que nunca el lado malo alcanzará las alturas como para que el reino no prevalezca. Ok, ahí puede ser que estaba hablando Eso fue lo que yo entendí. estaba hablando quizás del grano de mostaza que se convierte en la mayor de las hortalizas y en un árbol tan grande que va a abarcar toda la tierra esa hortaliza, ese árbol, ¿no? Y van a anidar las aves, quizás a esa porción se refería. Les voy a leer esta que dice, tesoros nuevos y tesoros viejos. Aquí Jesús enseña que el reino de los cielos es como un padre de familia que saca cosas viejas y nuevas de su tesoro. Y estas son las verdades eternas reveladas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y que fueron reveladas en el Antiguo Testamento y confirmadas por Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, me hace clic con lo que dijo Aileen. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos muchas cosas, tenemos ese conocimiento, ese discernimiento ya, inclusive de todas las profecías habladas con el tiempo que fueron cumplidas en Jesús, ¿verdad? Confirmadas en Jesús, y todo ese conocimiento lo tenemos, y sí, efectivamente ahora, pues cada uno, ¿verdad? Somos como madres y padres de familia responsables de otras personas, de dar a conocer
esas verdades eternas, ¿verdad? Esa palabra de Dios pues, que va a transformar. Dice, esta es otra chiquita, dice, los elementos son las verdades viejas del Antiguo Testamento y verdades nuevas del Nuevo Testamento. Hay que estudiar y meditar toda la Biblia, lo nuevo y lo viejo, ¿verdad? Así es que, pues sí, aquí ya había llegado, ya había dicho todas las parábolas y ya nada más esta parte, pues creo que ahí es donde les da la responsabilidad. Ahí les entrega la responsabilidad. Y bueno, esta última porción, ¿verdad? Alfred, ¿quisieras leer la última porción del 53 al 58? Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venía de su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tienes esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ok, ¿qué nos puedes decir de ahí, Alfred? Esta ya no es parábola, esto ya fue el final, ¿verdad? Y aquí, pues hay cosas que ya habíamos hablado antes. Sí, acerca de los hermanos y las hermanas. Ajá, ¿te acuerdas que ya habíamos leído esto? Que inclusive dicen, Hermanos. ajá, no se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Que decían que, pues que los que dicen que María no tuvo más hijos, yo creo que borraron esa porción, borraron Sí. estos versículos para que no hubiera dónde pudieran decir que aquí mismo están diciendo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es para que no me vean. No es para que vean. Entonces, Además, yo creo que también es lo que decíamos de eso, de que nadie se confesa en su tierra, lo que es esa parte, cuando dice, pues que no es hijo del carpintero, y es lo que dices, la gente que te conoce, como que dicen, ay, no me vengas, y yo sé que tú, ¿quién eres? yo sé quién eres, de dónde vienes. Entonces, hacía él, de él decía lo mismo, lo conocemos desde niño, es hijo de José, es hermano de fulanito, ¿de dónde me viene ahora con tanta autoridad? Exactamente. Por su incredulidad, se quedó él ahí, ¿no? Alguien se movió. Exactamente. Y que no hizo muchos milagros, que eso es importante, que era lo que decían. A causa de la incredulidad, el Espíritu Santo se contrista y no hace milagro, no se revela porque ve la incredulidad de la gente. Entonces tenemos que cuidar esa parte de no ser incrédulos, si no, no. No, pues si fuéramos incrédulos estaríamos dando pasos atrás. Pero muchas No veces estaríamos dudamos, consigo, ¿no? sí. O sea, muchas veces dudamos de que, bueno, sí sanó aquel, pero a mí, quién sabe, siquiera. ¿No? O sea, como que hay que estar con esa fe siempre de que el Señor es soberano y en su voluntad, ¿verdad? Él puede obrar todo lo que Él quiera en mi vida, pero sí aquí hay una relación. Dice Jesús de Nazaret, dice, el gran problema de la incredulidad. Mucha gente no va a creer en Jesús, así como en su momento sucedió, y no sabían de dónde venía su sabiduría y milagros. Incluso la gente al ver a Jesús se escandalizó de él, y Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí debido a su incredulidad. La incredulidad en Jesús evita que Jesús obre en tu vida. Dice, en la última parte del capítulo había incredulidad de la familia que se hace presente en la actualidad. Nosotros limitamos el poder de Jesús por nuestra incredulidad.
Así es que pues sí, ¿verdad? Aquí él vuelve a su tierra, dice, una vez que terminó ahí, cuando terminó todo eso, se fue de ahí y se fue a Nazaret, fue a la sinagoga de ellos. Me imagino que hablaba, me imagino, porque hasta dice de dónde y estos milagros, no sé, seguramente fue más gente a pedirle que lo sanara o algo, porque dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Seguramente le estaba dando palabras y estos milagros. No es el hijo del carpintero, entonces, pues sí, aquí es el gran problema de la incredulidad, así le pusieron de título, ¿verdad? El gran problema de la incredulidad de las personas. Pero como dice mi madre, gracias a Dios nosotros creemos en Él, ¿verdad? Creemos en Él sin haberlo visto, creemos en su obra terminada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, creemos en su favor inmerecido, en que ha derramado su gracia y su favor en nosotros y pues qué bendición porque estamos aquí estudiando su palabra, recibiendo revelación, recibiendo discernimiento, agudizando nuestros oídos espirituales para poder ser luz a las naciones, para poder ser luz a quien nos rodea, para poder llevar esta palabra a todo aquel, ¿verdad? Que podamos llevarla ahorita que todavía es tiempo de sembrar. Sembremos. No Sí, vamos. porque también anoté que dijo el pastor, dice, el día llegará en que este mundo ya no esté oculto a tus ojos, pero ese día ya no habrá tiempo. Ajá, ok, exacto. Pero por ahora todavía puedes arrepentirte y alcanzar un lugar en el cielo, en el reino. Ajá, en el reino. Y fíjense algo bien importante. La semana pasada hablábamos que los tipos de terreno era la condición del corazón. Entonces, por eso es que nosotros no sabemos la condición del corazón de la persona y nosotros sembramos sin saber si es un camino, si es un pedregal, si es una tierra con espinos o si es buena tierra. Nosotros sembramos y ahí es donde entra el sembrador distraído, decía, ¿verdad? El predicador, porque está sembrando en todo terreno. Como la condición del corazón no la vemos, pues nosotros vamos a sembrar, nosotros vamos a dar palabra, ¿verdad? Y esa es nuestra función, ahorita esa es nuestra función, estar sembrando la palabra de Dios en las personas, estar llevando esa semilla a todo aquel que el Señor nos ponga cerca, ¿verdad? Le llevemos esa semilla. Amén. Así es que, pues, qué bendición todas estas. Vamos terminando el capítulo 13 y pues gloria a Dios por eso, porque hemos aprendido tantas cosas y bueno, yo quisiera que en que estos días pudieran retomar un capítulo, otro capítulo, así en su tiempo que tengan. Y no sé, que el otro jueves, que todavía nos podemos ver antes de que todavía, si están todavía por allá, yo todavía no he ido a México, pudiéramos a lo mejor cada uno compartir algo de un capítulo que nos haya gustado más, que nos haya enseñado más, que nos haya confrontado más, y lo compartamos la siguiente semana. O sea que no son preguntas, no son nada, es simplemente hablar de cosas que nos hayan impactado, ¿no? Que nos hayan impactado. Yo recuerdo cuando vimos el nacimiento de Jesús, hubo cosas que en la vida había yo analizado, ¿no? La obediencia de José, cómo tuvo el oído, cómo tuvo ese discernimiento para escuchar la voz de Dios, o sea, tantas cosas que dice uno, ay, qué barbaridad, qué impresionante. Nunca me había dado cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que podamos hacer eso y, bueno, oremos ahorita para cerrar este tiempo y ya, podamos, platicar de los otros asuntos el tiempo que necesitemos. ¿Están de acuerdo? Familiares. Sí. Sí. Sí, bueno, vamos a orar. May, madres, ¿sí están ahí? Ah, es que se me congelaron, no sabía si estaban o no estaban. ¿Quién va a orar? Yo voy a orar.
Bendito y amado Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque tú mismo eres quien nos está enseñando tu verdad. Estas verdades eternas, tú nos estás enseñando qué es el reino. Tú nos estás mostrando a ese rey de ese reino a donde pertenecemos. Somos súbditos de ese rey y tú nos estás enseñando cómo vamos a vivir en ese reino, cómo debemos relacionarnos con el rey, cómo debemos relacionarnos con los otros súbditos de ese reino que somos tus hijos. Gracias, papito lindo, porque tú eres rey de reyes, señor de señores, porque tú nos has escogido, Padre, para ser parte de ese reino y ahora estamos recibiendo tus instrucciones precisas para caminar en ese camino angosto, para entrar por esa puerta estrecha al camino de la vida, al camino que nos llevará a vivir eternamente en ese reino. Gracias, Señor, por habernos activado, gracias por haber abierto nuestros oídos espirituales, porque ahora podemos decir confiadamente, Señor, que estamos ahí, caminando tomados de tu mano. Gracias te damos, gracias te doy por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de mi mamá, de mis hermanas, Señor, de Patti, de Rocío, de Maida, de Claudia, la vida de mis hijos, Señor, de Alberto, de Alfredo, de Aileen. Gracias, papito lindo, porque tú nos has hecho permanecer. ¿Cuántos meses llevamos ya? Vamos a cumplir 6 meses estudiando tu palabra de esta manera. 13 capítulos llevamos, Señor, de este libro en este tiempo. Y hemos prevalecido y continuamos, Señor. Iniciamos, de hecho, con el devocional. No recuerdo si desde abril fue, pero hemos estado unidos, Señor, por tu palabra y así queremos continuar. Y queremos que en esta red, Señor, puedan llegar más peces que queden para tu reino, Padre. Ayúdanos a ser pescadores de hombres, ayúdanos a ser sembradores de tu palabra, ayúdanos, Padre, a identificar nuestro propósito para cumplir tu voluntad en esta tierra, para hacer tu voluntad. Gracias te damos, papito lindo, gracias infinitas. Yo te pido bendigas también a cada uno de los que quizás leerán lo que queda escrito, quizás verán los videos que subimos, Señor, y que también son alimentados y edificados por tu palabra. Te damos gracias infinitas, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. 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 A ver.